Hacer un agradecimiento más porque por la parte que me toca siempre me gusta que en jornadas de este tipo pues se hable de donación, que creo que es importante recordarlo de manera constante y hacer promoción. No todo va a ser hablar de donación. Vamos a empezar hablando del protocolo de donación en asistolia no controlada. Hablarán también del protocolo de donación en asistolia controlada. Pero también se hablarán de aspectos tan importantes como la actuación forense en una parada cardíaca extrahospitalaria y acerca de los aspectos legales del uso de los desfibriladores por personal no sanitario en la comunidad. Como ya es tarde y no me quiero entretener mucho más, pues doy paso a Joaquín para que nos presente a los ponentes. Bueno, buenas tardes a todos. Me toca presentar, es un honor para mí presentar a todos los ponentes de esta mesa. Aunque sea reiterativo, quiero dar las gracias a Rubén por todo el dinamismo que imprime en todos sus servicios por donde va pasando, ¿no? Bueno, primera ponente es un honor especial presentarla para mí. Es la doctora Cristina Carriedo Scher, directora médico de la Gerencia de Urgencias, Emergencias, Transporte Sanitario. Además, es una persona que no viene de los despachos, viene de la asistencia. Ha trabajado como médico asistencial en la Subinmóviles, tanto del SAMUR Protección Civil como de la UEDS, y además es médico EMS de helicóptero sanitario, y lo que lo conozco sospecho que alguna vez volverá a ser asistencial, casi seguro. Para algunos de nosotros hablar Perdona, cuando cumpla con la lista de la compra. Entonces va a ser para mucho tiempo. Te digo, para muchos de nosotros hablar de donaciones a historia aparece la cara de Cristina enseguida, porque ya desde 2005 lideró un poquito las vías clínicas de nuestra gerencia pensando en donaciones a historia. Y poco a poco muchos de nosotros nos fue cambiando la cara de escepticismo por la cara de ilusión, ¿no? Pues muy parecido a como cuenta ahora Rubén el ECMO o cuenta el Reboa, ¿no? En su momento la donación a historia también fue un poquito igual, ¿no? Ella va a hablar de donación en asistolia en paciente no controlado, que es lo que hacemos en extrahospitalaria. Para hablar de donación en asistolia en paciente controlado tenemos a doña Ana Nocicer, doña Paloma Rivas Valenzuela. Son enfermeras de la unidad de cuidados intensivos de este hospital. Son personas muy comprometidas con el tema de donación y aunque no lo han contado, lo que hacemos nosotros explicando en los colegios esos temas de parada cardiorrespiratoria, ellas llevan haciéndolo un tiempo, explicando en los colegios lo que es la donación y contando desde edades muy tempranas en qué consiste esto de la donación, ¿no? A mi izquierda, y subrayando el aspecto multidisciplinar de estas jornadas, también es un gusto presentar a estas dos personas que tenemos aquí. La primera es la doctora Rosa Camacho Santos, es médico forense, titular del área de Guadalajara, especialista en medicina legal y forense, y máster en forense por la Universidad de Murcia. Creo que esas cosas que a todos nos causan cierta inquietud de aspectos legales cuando andamos hablando de estos temas de parada, de donación, a veces es difícil encontrar bibliografía sobre eso al respecto, ¿no? En medicina enseguida sabemos dónde acudir a consultar nuestros textos, pero es muy bueno que alguien que controla el aspecto legal nos hable un poquito de estos asuntos, ¿no? Y por último, la última charla es de don Eduardo Laparra Méndez. Es jefe del Servicio de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria. Creo que es farmacéutico de profesión y viene un poquito a contarnos o a vertebrar todos los aspectos que hemos hablado del uso de DESAs, de cómo está distribuido las DESAs en nuestra provincia, de cómo es el aspecto legal de quién puede utilizarlos. Todo eso que ha ido rondando un poquito por las diferentes charlas, creo que él va a ser muy bueno que venga a vertebrarnos y a contarnos cómo se está usando actualmente, ¿no? Si os pediría un poquito de agilidad, no por molestar a la mesa siguiente, que ya no hay, pero sí por respeto a toda la gente que lleva desde las 8 de la mañana sentados aquí escuchando estas cosas. Sin más, Cristina, si te parece, empezamos con esto. Pues lo primero, buenas tardes otra vez a todos. Dar las gracias a todos los organizadores por una jornada que sí que os puedo decir que estáis generando envidia en otros puntos de Castilla-La Mancha que están empezando a copiar la idea. Y me parece fenomenal. Y dar las gracias sobre todo a los que aguantáis aquí como unos campeones después de todo el día de estar escuchando muchas cosas. Me pidieron que hablara de donación en asistolia no controlada. Para mí es un tema que, aparte de que le tengo mucho cariño, yo soy una auténtica convencida de este procedimiento.
Y aunque os voy a enseñar el protocolo de donación en asistolia no controlada que tenemos en la gerencia de urgencias, pero sobre todo lo que quiero es contaros un poquito cómo surgió ese protocolo y cuáles son las particularidades de la donación en asistolia no controlada aquí en Castilla-La Mancha. A ver, empezamos. ¿Hay algo? Empezamos. La tecnología nunca me ha hecho boca. Vale. La donación en asistolia no controlada nace allá por el año 96, estoy hablando ya del siglo pasado, en 1996, que se hace el primer donante en asistolia, se hace en Madrid por el Servicio de SAMUR Protección Civil. Es decir, es algo que lleva ya 23 años haciéndose. Sabéis que se desarrolló principalmente en Madrid. Empezó el SAMUR poco a poco, luego se incorporó el SUMA y después se fueron incorporando el resto de los servicios de emergencias. Y ahí es donde empezamos nosotros también. Esos logos que veis ahí, un logo muy interesante es el logo del Plan 40, es decir, en el 2008, cuando la ONT, después de con todo su desarrollo, ve que se ha estabilizado y que no sube ahí de los 35 donantes por millón de población y se quieren conseguir más, empieza a moverse y planifica este Plan 40, cuyo objetivo era llegar a los 40 donantes por millón de población. Entonces se genera un documento de consenso y dentro de ese Plan 40 se le da por primera vez realmente consistencia a lo que es la donación en asistolia como figura particular. Ese otro logo que veis ahí es el del documento de consenso. Después de reunirnos durante bastantes veces e intercambiar muchos documentos, finalmente se llegó a una conferencia que terminó en documento que lo podéis consultar todos en la página web de la ONT de donación en asistolia y que promocionaba, es decir, tanto la donación en asistolia, tanto la controlada como la no controlada, pero por primera vez, sobre todo en la no controlada, estamos hablando del año 2011, la no controlada se le daba ya una serie de pautas concretas que son las que marcaban las líneas futuras en las que nos estamos moviendo hoy por hoy. Y fue el momento también en el que la asistolia controlada empezó ya a desbancar a la no controlada. Lo primero y más importante y fundamental es la normativa. La normativa nos apoya en la donación en asistolia. Tanto la normativa del año 99 como el último Real Decreto hablan, es decir, a ojos de la justicia, todos los españoles somos donantes hasta que no se demuestre lo contrario, es como la inocencia. Otra cosa es que se admite el consentimiento familiar y se prioriza el consentimiento familiar, y esa es una de las bases del éxito del modelo español. Pero que sepáis que lo primero es que la ley tiene que apoyar lo que estamos haciendo, porque normalmente los recursos civiles vamos por delante de la normativa, pero en este caso tengo que decir que es de los pocos en los que la normativa ha ido muy en paralelo a la evolución social de los procedimientos. Esa es la clasificación de Maastricht con la modificación de Madrid, en la cual se diferencian los 4 tipos de donantes, tipo 1, 2, 3 y 4, y la particularidad que se hizo en Madrid fue el subdividir los donantes en asistolia, los donantes en asistolia, sí, en 2 tipos, el tipo 2, el 2A y el 2B. El tipo de donante que a nosotros, los servicios de emergencias extrahospitalarias, nos interesan son los donantes tipo 2A. Y los donantes tipo 2A son aquellos en los que realmente nosotros fracasamos. Es decir, aquellos pacientes en los que iniciamos medidas de reanimación, pero no conseguimos recuperar esa parada. Y en ese momento es cuando nos planteamos que ese paciente que no ha recuperado su situación previa puede convertirse en donante. En ese momento hablábamos, frente al donante en muerte encefálica, que es aquella persona que está en muerte encefálica dentro de un hospital. La división entre 2A y 2B es el mismo tipo de paciente, solo que el 2B es la parada intrahospitalaria. Luego ya os contarán sobre el donante tipo 3, que es el donante de asistolia controlada.
acordaos siempre, tipo 2 es la asistolia no controlada y el 2A es el que nosotros hacemos, la persona que tiene una parada en su casa, en su centro de trabajo, en la calle, a la que nosotros intentamos reanimar, pero la resucitación resulta infructuosa. Esas son las cifras. Veis que hasta el 2011-12 la mayoría de las donaciones en asistolia tenían que ver sobre todo con donantes en asistolia no controlado, y a partir del 2012 hay un gran despegue a costa, sobre todo, principalmente, del donante en asistolia controlada, las paradas controladas a nivel hospitalario. Veis que el grueso de pacientes que se convierten en donantes son los donantes en muerte encefálica, pero veis que se han estabilizado, es decir, el crecimiento del número de donantes se ha realizado en los últimos años a costa de la donación en asistolia controlada principalmente. Si os fijáis en esta evolución, es decir, el bloque rosa, que sería los pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular, se van ampliando. Y en cambio, el bloque azul, que serían los pacientes que se convierten en donantes después de haber sufrido un accidente de tráfico con un TC, van reduciéndose. Cada vez tratamos mejor a los traumas graves, a los traumas severos, a los traumatismos craneoencefálicos, con lo cual ese pool de donantes también se ha reducido, ese número de personas que previamente sí que en los años 90, en los años 2000, sí que podían convertirse en donantes, ahora ya no, con lo cual hay que buscar otras fuentes de donantes. Y otras fuentes de donantes, como podéis ver, ese otras corresponde a estos pacientes que están dentro de un hospital. Esa es la comparación de las tasas de donantes por millón de población. Veis que en Castilla-La Mancha la verdad es que hubo una subida muy llamativa a partir del año, sobre todo del año 2005, hubo una subida estupenda de la tasa de donación. No estamos todavía a niveles de media nacional, pero sí ya nos acercamos bastante. Antes estábamos bastante por debajo. En el gráfico azul veis el porcentaje de negativas familiares y ahí entramos en el primer escollo que tiene que ver con la donación en asistolia. En asistolia no controlado. Yo siempre que hablo de donación en asistolia es asistolia no controlada. Quedaos con esas cifras de el porcentaje de negativas familiares y veis que en Castilla-La Mancha nos encontramos con que las cifras de negativa familiar no son realmente de las más bajas, lo cual también es bastante llamativo. Eso significa que se está haciendo un buen trabajo con las familias. Más datos, todos estos datos los podéis sacar de la página de la ONT, de la Organización Nacional de Trasplantes, y en esta gráfica podéis ver la evolución del número absoluto de donantes en asistolia por las distintas categorías. Esto viene a refrendar lo que os comentaba antes. El bloque azul son los donantes en asistolia no controlada, los que trabajamos según por los servicios de emergencia extrahospitalaria, que veis que se han estabilizado, y el repunte importante de los últimos años es a costa de la donación en asistolia controlada. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué nos hemos estabilizado? Es decir, los servicios de emergencia extrahospitalarias cada vez somos más potentes, cada vez, por un lado, es decir, creo que esto habla del éxito en cuanto a que cada vez tratamos mejor las paradas, recuperamos más paradas, con lo cual conseguimos menos donantes. Esa es una explicación. Pero me gustaría, de verdad que me gustaría, tener datos al respecto y poder deciros además que realmente eso es así cierto, pero desgraciadamente creo que hay otras razones que nos llevan a que la donación en asistolia no controlada no siga creciendo en número de donantes conseguidos. Y eso lo vamos a ver ahora. La donación en asistolia, como podéis ver, en progresiva expansión, pero cada vez, si os fijáis en los datos, cada vez, en el punto 1.3, la donación en asistolia no controlada, es decir, ha experimentado, este es el informe de donación de órganos del 2017, es decir, un incremento muchísimo mayor que la no controlada. De tal manera que la no controlada
ha alcanzado los 122 donantes en el año 2016. Ahora mismo estamos en que la mayoría de los servicios de emergencias extrahospitalarios tienen programas de donación en la asistolia. En Castilla-La Mancha, el programa se empezó a desarrollar en el 2005 y ahora mismo, a mí me da mucha pena decirlo, pero creo que estamos estancados. ¿Qué es mejor, la donación en asistolia controlada o la donación en asistolia controlada? Bueno, pues ni mejor ni peor. Los resultados son buenos en general. Veis que se consiguen muchos más donantes en asistolia controlada dentro del hospital. Hay muchos más programas en toda España que de programas en emergencias extrahospitalarias. Veis que la mediana de edad de los donantes en asistolia no controlada es menor, es decir, son pacientes más jóvenes. Y hay un detalle que hay que tener en cuenta, y es que los pacientes que atendemos los servicios de emergencias son pacientes en los que esa parada no era esperada. Es un paciente que es más joven, que es sano, que ha ido a trabajar, que estaba en su casa, que estaba tomando las cañas con los amigos. Es decir, es un paciente que no estaba enfermo, que no lleva una serie de días ingresados, que no está colonizado por otros gérmenes, que no es la consecuencia de una patología severa que al final le lleva a la muerte, con lo cual esos son detalles a tener en cuenta que hacen que el pool de donantes en asistolia no controlada sea un pool muy interesante. Hoy por hoy todos prácticamente disponemos de cardiocompresión mecánica. Veis que a nivel extrahospitalario en España el 84% de los servicios disponemos de cardiocompresión mecánica, que la mediana de tiempo mientras mantenemos al paciente en cardiocompresión mecánica es de 65 minutos, que la isquemia caliente también es obviamente más prolongada que en la donación en asistolia controlada, y la efectividad es un poquito más baja, es decir, un poquito es un 20% prácticamente, pero en general, es decir, los resultados son, yo creo que, teniendo en cuenta que tardamos bastante más en llegar con el paciente al hospital, los resultados son francamente aceptables. Estos son datos propios de aquí de Castilla-La Mancha, y aquí empezamos con las primeras particularidades especiales. Veis que nuestro programa está incluido dentro del bloque de Madrid. En Castilla-La Mancha hay 2 hospitales que tienen actividad trasplantadora, como son el Hospital de Albacete y Virgen de la Salud, pero nuestro programa de donación en asistolia extrahospitalaria está incluido con Madrid. ¿Por qué? Porque no existe en Castilla-La Mancha a estas alturas un procedimiento intrahospitalario de recepción de donantes en asistolia no controlada, con lo cual nuestros pacientes son recepcionados en Madrid. No voy a decir ni que sea bueno ni que sea malo, a mí me parece positivo y optimizar recursos el que podamos trasladar nuestros pacientes a Madrid, pero esto tiene unas implicaciones muy importantes que ahora después os voy a comentar brevemente. Estos son los resultados en órganos extraídos. Veis que no es ninguna... es decir, la cantidad de órganos extraídos, la cantidad y órganos implantados es bastante positiva en cuanto a los pacientes. Los veis ahí enmarcados en ese recuadro amarillo. Es decir, sobre todo me gusta un dato, y es que el número de órganos implantados Cristina, por donante 2 utilizado minutos. es 1,9. Voy a agilizar. Entonces, visto que la donación en asistolia no controlada tampoco ha progresado mucho más, pasamos ya al plan, ¿os acordáis que antes hemos hablado del plan 40? Pasamos al plan 50/22. Este es el último plan que ha desarrollado la ONT y el objetivo es que pasemos ahora ya, que consigamos llegar en el año 2022 a los 50 donantes por millón de población. Y de los 77 puntos que han lanzado, en 3 de ellos, en el 14, en el 15 y en el 16, se plantea la donación en asistolia no controlada. Entonces, ¿qué es lo que plantea? Que tenemos que ampliar el número de programas, que tenemos que llegar a acuerdos de cooperación con otros hospitales. Posiblemente un donante en asistolia que surja en Almansa, en vez de llevármelo hasta Madrid o llevármelo a Albacete, donde no tengo programa, lo puedo llevar a Alicante, que sí que tiene un programa, por ejemplo. Y actividades de formación continuada.
esa es nuestra región. Como veis, la población es muy dispersa, se concentra en puntos muy concretos. Tengo ciudades muy pequeñas. Veis que la ciudad más grande de Castilla-La Mancha es Albacete, con 172.000 habitantes. Y esas ciudades que veis arriba son las ciudades que hoy por hoy tienen programas de donación en asistolia. Es decir, posiblemente el hospital de Albacete sería interesante que tuviera un procedimiento de recepción de pacientes en donación en asistolia, pero si no lo van a implementar, sí que puedo hacer acuerdos como el que hemos hecho con el 12 de octubre. Voy a pasarme esta. Ahí veis las dos publicaciones que se han hecho, seguro que hoy se ha comentado el estudio Oscar, y uno de los resultados del estudio Oscar y que se publicó también fue el pool de pacientes, perdón, el pool de donantes que se podría conseguir con el pool de donantes, perdón, que hemos perdido por no haber puesto en marcha un procedimiento de donación en asistolia. Es decir, el resultado es que el 23,7% de las paradas son potenciales donantes, y en aquellos puntos donde hay un programa de donación a corazón parado, de 141 donantes frente a los 181 donantes potenciales, es decir, se han perdido 141 donantes y 22 en total en aquellas comunidades como es Castilla-La Mancha, donde tenemos un procedimiento pero no se ha puesto en marcha. Este es nuestro procedimiento, lo podéis consultar, está escrito y viene a decir qué secuencia hay que hacer para poder convertir a una parada que no se recupera en un donante en asistolia, en un donante en asistolia no controlada. Y lo único que tiene de especial es que hay que hacer un trabajo paralelo. Aparte de todas las medidas de RCP, a la vez tengo que hacer un trabajo de comunicación con el centro coordinador para que me diga qué medios tengo para poder trasladar a este potencial donante a un hospital como es el 12 de octubre para convertirlo en donante. Y todo esto tengo 120 minutos para hacerlo. ¿Qué es lo que hizo especial el procedimiento de Castilla-La Mancha? Estos 3 puntos. El procedimiento del SESCAM fue el primero que amplió el tiempo a 120 minutos. Los procedimientos que entonces estaban en marcha, cuando nos pusimos a trabajar con ello, hablaban siempre de los 90 minutos de isquemia y caliente. Nosotros vimos que en 90 minutos era imposible y planteamos directamente 120 minutos. Cuando lo planteamos por primera vez, todo el mundo se le pusieron los ojos en blanco, pero demostramos que es viable. El procedimiento del SESCAM fue el primero que extrapoló el ámbito regional. Nos íbamos a Madrid. No os podéis imaginar la de discusiones y la de comentarios y la de reuniones que tuvimos, porque estamos hablando de trasladar a una persona. Es decir, efectos legales seguro que os pueden dar muchos más detalles, lo que supone trasladar un muerto, entre comillas, de una comunidad autónoma a otra. Es decir, morirse en Illescas e irse a Madrid, a efectos legales, es todo un mundo. Te puedes morir en Almansa y que te trasladen a Guadalajara es menos problemático que morirse en Illescas y que te trasladen a Madrid. Ojo, yo lo digo siempre, no hablamos nunca de muertos. Aquí no nadie es muerto hasta que alguien certifica que es fallecido, con lo cual estamos hablando de yo estoy trasladando un paciente. Siempre y cuando yo intervenga sobre el paciente, estoy trasladando a un vivo que puede recuperar en un momento dado. Y el punto más complicado y que más trabajo nos costó fue incluir la participación de un servicio de emergencias en la solicitud de donación a la familia. En un hospital se pide la donación de órganos a la familia con unas particularidades, la gente se forma para ello en un entorno concreto. Vosotros poneos que en 120 minutos nosotros lo que planteábamos es que aparte de atender la parada y hablar con el centro coordinador y organizar, me tengo que ir a la familia a decirle, señores, denme permiso para llevarme a su familiar que acaba de fallecer, Cristina, que está en parada, 30 segundos, a su familiar quiero que ustedes me den permiso para poder convertirlo en donante de órganos, pero me lo tengo que llevar a Madrid. Pensad que Guadalajara está a un paso de Madrid, pero Tomelloso no está a un paso de Madrid, Almansa no está a un paso de Madrid. Estos son todos los implicados en nuestro servicio y ese es nuestro mapa. Esas rayitas que veis son estas y estos son los casos de activación de donación en la asistolia que hicimos en el 2011, entre el 1 de enero y fue en el año 2011, y veis esa raya roja tan larga fue el caso más particular. Tuvimos una serie de activaciones que terminaron en donantes trasladados
unos negados, otros trasladados, con los que no conseguimos al final órganos efectivos, pero esa raya roja que veis precisamente es una raya que supone que el donante se trasladó desde 199 kilómetros hasta el 12 de octubre y fue donante de córneas y de 2 riñones que hoy por hoy siguen efectivos, y de esto hace ya 8 años. Es decir, es viable, es posible. Ese traslado fueron 126 minutos de esquema caliente. Nos pasamos 6 minutos, pero funcionó bien. Esos son los casos, un poquito, veis que tenemos pocas negativas familiares. Entonces, el mensaje con el que quiero que os quedéis es que, primero, es viable, es posible, hay que contarlo, hay que publicarlo, hay que difundirlo. Yo creo que eso se ha dicho hoy un montón de veces. Este es el póster que presentamos en el Congreso de Medicina de Emergencias en el año 2016, contando el procedimiento, que mucha gente se asombró. Pero hay una cosa muy importante y es la implicación de todos nosotros. Cuando yo estoy de guardia, cuando estamos todos de guardia y atendemos a una parada, es muy frustrante el que no tienes éxito, y si esa persona que se ha parado cumple una serie de criterios, me va a suponer más trabajo el convertirlo en donante. Pero para eso estoy yo ahí, es decir, estoy de guardia en mi UBI móvil, en mi helicóptero sanitario, precisamente para conseguir esto. Y lo primero es la implicación de los profesionales, formarnos en hablar con las familias, saber cómo lo tenemos que hacer para conseguir realmente de la parada cardiorrespiratoria que no podemos recuperar, convertirla en un éxito. Muchas gracias. Bueno, la siguiente ponencia vamos a hablar de otro tipo de donante en asistolia, esta vez el donante de asistolia controlado, que se hace de forma intrahospitalaria y que seguro que nos van a exponer fenomenal. Buenas tardes, gracias por aguantar. Queríamos agradecer a Rubén por contar con nosotras y en especial el agradecimiento a Pablo, a nuestro supervisor de UCI y coordinador de trasplantes, por confiar en nosotros para hablar de la donación a asistolia controlada. Qué mejor que aprovechar la jornada de RCP, debido a que es vida, que hablar de la donación, que es la prueba palpable de que existe vida después de la muerte. Hablando de España es diferente, sí, y en el tema de la donación, pues número 1. Somos privilegiados. Estamos, según el Registro Mundial de Trasplantes, en el mejor país del mundo si necesitamos una donación, y eso gracias a nuestra labor como profesionales sanitarios y la solidaridad de la población. Es una realidad en alza, con un aumento los primeros 6 meses del 2019 de los trasplantes a nivel mundial de un 2,3%, donde España revalida un año más su claro predominio mundial, con una tasa de donación de 48,3 donantes por millón de población. Se traduce en un casi 20% a nivel de la Unión Europea y un 6% a nivel mundial. Aquí tenemos los 10 países de la Unión Europea con mayor tasa de donación y todos siguen de forma parcial o total el modelo español. Con los datos actuales, ¿satisfacemos las necesidades terapéuticas? Pues las donaciones y trasplantes están aumentando, pero más lentamente de lo que se necesita. Abarcamos a nivel mundial un 10% de las necesidades, queda mucho por hacer. A nivel europeo mueren 10 pacientes día a la espera de un trasplante. Y en España, si por ejemplo necesitamos 150, 160 trasplantes renales por millón de población al año, se abarcan 70. Siguen muriendo personas en lista de espera cardíaca, pulmonar, hepática, y a todo esto se suma el hecho de que cada vez hay menos donantes de muerte encefálica y cada vez son más mayores. En este contexto, como bien ha contado Cristina, la Organización Nacional de Trasplantes ha creado distintas estrategias de acción, como el Plan de Donación 40, que habla Cristina, el Consenso Nacional, el Plan Estratégico en Donación y Trasplantes, donde se plantea, entre otras medidas, mejorar la efectividad de la donación asistolia controlada. La donación asistolia controlada, según la clasificación de Maastricht, que ha comentado Cristina, o tipo 3,
es aquella donación de órganos que acontece en pacientes que fallecen por criterios respiratorios o circulatorios en personas que se les aplica una limitación del tratamiento de soporte vital. Esta limitación se aplica a aquellos pacientes que están ingresados en UCI y debido a la fase terminal de su enfermedad se decide de forma consensuada entre el médico responsable o equipo médico responsable y su familia limitar el tratamiento de soporte vital y de forma independiente posteriormente se valora la posibilidad de que pueda ser donante. Este protocolo de donación asistólica controlada, si vemos aquí los distintos colores, es el aumento que ha habido de los hospitales españoles con estos extractores, con este programa. En el 2017 había 95 hospitales y en la actualidad hay más de un centenar de hospitales con donación asistólica controlada y se aplica en 16 comunidades autónomas. Con datos de la ONT, de la Organización Nacional de Trasplantes, en el 2018 hubo 629 donantes en asistolia y concretamente en Castilla-La Mancha hubo 9, todos en asistolia controlada y con 100% de efectividad en la donación. Revisando datos, del 2019 Castilla-La Mancha ha sido la tercera comunidad con mayor aumento en la tasa de donación, con un aumento del 41%, y ello es debido en parte a la donación asistolia controlada, que actualmente se lleva a cabo en Toledo, en Albacete, hace muy poquito en Cuenca, y bueno, es un presente casi ya a punto de empezar en Guadalajara. Queríamos dejar claro que la donación asistolia controlada siempre tiene que garantizar la dignidad en el proceso de morir del paciente, sin aumentar incomodidad a él ni a la familia, siempre independiente de la limitación y siguiendo los principios bioéticos, que está recogida en la legislación española, en el Real Decreto 1723/2012, en el anexo 1.2, donde se regula pues, la extracción, la utilización clínica y la organización territorial de la extracción de órganos humanos para la donación, y siempre con requisitos de calidad y de seguridad. Y voy a pasar a Paloma que nos explique un poquito el proceso. Hola, buenas tardes. Yo voy a hablar un poco del protocolo de la donación en asistolia controlada, de forma muy resumida porque es muy extensa, pero para que quede lo fundamental claro. Como bien ha dicho Ana, la donación en asistolia controlada, su objetivo es la obtención de órganos en pacientes a los que se le aplica una limitación del tratamiento del soporte vital. Esta limitación se aplica en pacientes cuya situación es irreversible, ya sea por una patología neurológica grave, con evolución a muerte encefálica no probable, o por patologías respiratorias o cardiológicas con evolución y pronóstico infausto. La decisión de limitar al paciente la toma el médico responsable del mismo o el equipo médico, generalmente de la unidad de cuidados intensivos. Siempre, y muy importante, es una decisión independiente de la donación, del proceso de donación, y una vez que deciden limitar al paciente, se le propone a la familia y se avisa al coordinador de trasplante, que hasta este momento siempre se mantiene al margen del proceso. Como caso excepcional, si se produce algún tema judicial, pues habría que avisar previamente al juzgado. Una vez que la familia acepta la limitación del paciente y después la donación de órganos, el coordinador de trasplante revisaría el registro de voluntades anticipadas, le explicaría a la familia el procedimiento completo, le pediría los consentimientos que fueran necesarios, por ejemplo, para la administración de heparina sódica o para la canulación premortem, que luego comentaré más adelante. Acordaría con la familia o intentaría acordar la fecha y la hora a la que se produciría la limitación para intentar facilitarle lo más posible la situación, y se le explicaría que normalmente se realiza en quirófano y que pueden acompañar al familiar en todo momento hasta que se produzca el fallecimiento, momento en el cual deberían abandonarlo inmediatamente. Una vez que el paciente se encuentra en quirófano, antes de la parada circulatoria se le administra heparina sódica, normalmente entre 500 y 1000 unidades kilo, y sería para la preservación y la perfusión de los órganos y así asegurar la viabilidad de los mismos, pero nunca con un fin terapéutico. Se retirarían las técnicas de soporte vital, por ejemplo, ventilación mecánica, drogas vasoactivas, y se realizaría la extubación del paciente. Siempre, y muy importante, registrar constantes, como tensión, frecuencia, la saturación.
Para certificar la muerte del paciente se tienen que dar estos 3 requisitos: ausencia de respuesta a estímulo, ausencia de respiración, es decir, que el paciente se encuentre en apnea, y ausencia de curva en la monitorización arterial. Si no fuese posible una monitorización invasiva de la tensión arterial, tendría que tener un electrocardiograma plano y sin ningún signo de actividad. Para certificar la muerte tiene que darse un periodo de observación de 5 minutos, regulado por el Real Decreto que ya ha comentado anteriormente Ana. Si la parada cardiorrespiratoria no se produjese en las 2 horas siguientes, el paciente volvería a ingresar en la UCI para continuar con los cuidados del final de la vida, siempre priorizando el confort tanto del paciente como de la familia. Y lo único que se podría extraer tras el fallecimiento serían los tejidos. Y ahora, muy brevemente, las 2 técnicas fundamentales de extracción de órganos en donación en asistolia controlada sería una de ellas la técnica de extracción súper rápida, en la que se realizaría una laparotomía media, es decir, apertura del abdomen y canulación de aorta y vena cava infrarrenal para drenaje venoso, y a través de este circuito, por así decirlo, se introduciría un líquido de preservación, pero siempre realizando un clampaje de la aorta para que este líquido quedara limitado en la cavidad abdominal. Y luego se realizaría igualmente un enfriamiento tópico con hielo. Otra técnica para la extracción de órganos sería la técnica de perfusión regional normotérmica, canulación con oxigenación de membrana extracorpórea, o más conocido como ECMO. En este sentido, la técnica es más ventajosa, ya que se instaura el flujo sanguíneo en los órganos abdominales con sangre oxigenada y normotermia. Se utiliza un calentador a 37 grados y se realizaría tras una canulación de la vena y arteria femoral, y se establecería un circuito con ECMO que no se pondría en funcionamiento hasta el fallecimiento del paciente. Igualmente, habría que hacer una oclusión de la aorta torácica descendente con un balón, como vemos ahí, para evitar la perfusión coronaria y cerebral y, de alguna manera, la posible resucitación del paciente. Y para finalizar, la evolución que ha tenido la donación en asistolia en España, como el mismo gráfico que ha utilizado Cristina antes, en especial la que nos llama a nosotros la atención, que es la que estamos hablando, es la tipo 3, que es la que vemos de color naranja, y vemos un clarísimo aumento, especialmente, bueno, desde el año 2009, en la que se realizó el proyecto piloto de donación en asistolia controlada en el Hospital de Vitoria, pero sobre todo desde que se regula con el Real Decreto en el 2012. Y ya para terminar, en función de los órganos, vemos claramente en color verde cómo el riñón es el órgano que más se puede beneficiar de este tipo de donación. Y muchísimas gracias. Bueno, la siguiente ponente es la doctora Rosa Camacho. Creo que nos va a hablar de un tema muy interesante que a muchos nos causa una inquietud especial, ¿no? De cuándo certificar, cuándo no, cómo integrar esto con la donación. Bueno, yo quería daros también las gracias a todos por estar aquí aguantando, y también porque me ha gustado mucho que me invitaseis a estas jornadas, porque me parece una buena forma, ¿no?, de acercarnos los médicos asistenciales al colectivo nuestro extraño de los médicos forenses. Entonces, bueno, voy a intentar ser breve y dar unas pinceladas sobre cuándo debemos o no debemos certificar una parada. Bueno, un éxito en realidad. Bueno, cuando se produce una parada cardiorrespiratoria y finalmente acaba en éxitus, y así lo confirmamos, ya nuestra labor terapéutica, digamos, que ha finalizado, y entonces ahora, ¿qué hacemos, no? Tenemos 2 vías para proceder. La primera sería firmar el certificado de defunción, que tenemos que hacerlo siempre que estemos ante una muerte natural. Y la otra vía sería, pues, activar todo el mecanismo, la maquinaria judicial, con llamadas a la Policía Nacional o Guardia Civil, según corresponda, y activación del forense, ¿no?, y a veces también de la comisión judicial. Esto lo haríamos ante una muerte violenta o sospechosa de criminalidad. Bueno, para aclarar un poco los conceptos, la muerte natural creo que todos la tenemos claro, deriva de un proceso morboso del propio paciente, que bien puede ser conocido, diagnosticado e incluso tratado, o bien totalmente desconocido porque el paciente haya estado asintomático o porque directamente no haya consultado en ningún momento a un servicio sanitario.
La muerte violenta, así grosso modo, sería aquella que deriva de una causa externa, ajena al propio organismo, y que además podemos clasificar en 3 grupos: la accidental, pues normalmente accidentes de tráfico, laborales, pero también caídas casuales. Y por otra parte estaría la suicida, cuando la muerte se la ha provocado, el mecanismo se la ha provocado la propia persona. Y por último la homicida, en la que intervienen terceras personas. Y por último hay un grupo ahí como de cajón desastre o intermedio a estas dos, que serían las muertes sospechosas de criminalidad, que son estas que existen ciertas dudas, pero dudas verdaderas, no simplemente que desconozco de que se ha muerto, sino hay algunos indicios que nos hacen sospechar que pudiésemos estar ante una muerte violenta. Bueno, en primer lugar, en caso de estar ante una muerte natural, pues como aquí os pongo, y todos me imagino que conocéis, tenemos que rellenar el certificado de defunción, que consta de 2 partes principales, una con los datos del médico, el fallecido y de la defunción, y la otra parte en la que constan las causas de la muerte, y sobre todo me interesa aquí remarcar que existen una serie de mecanismos para controlar que no firmemos una muerte violenta, ¿no? Entonces nos hacen como replantearnos la cuestión. Una es que nos preguntan directamente si hay indicios de muerte violenta, por si fuese o violenta o sospechosa de criminalidad. Y la siguiente es que nos preguntan que marquemos si deriva de un accidente de tráfico o un accidente laboral. Parece una pregunta un poco trampa, ¿no?, del certificado de defunción, porque si estamos ante alguna de estas situaciones no deberíamos rellenarlo. Una vez que hemos decidido o nos ponemos delante del certificado de defunción, nos planteamos muchas veces qué ponemos, ¿no? Entonces, sí que es importante establecer que una causa que sea claramente natural. ¿Por qué? Porque hay ciertas causas que pueden ser tanto de origen traumático como natural, y cuando llegan al registro civil a veces crean confusión y nos lo mandan a nosotros, a los forenses, para que lo visemos y digamos si verdaderamente es una muerte natural o hay algo más ahí. Entonces, por ejemplo, os he puesto un par de ejemplos, como serían la fractura de cadera, que muchas veces no llega así tal cual, y claro, no sabemos si ha sido una caída o es una fractura patológica. Entonces, yo, como sugerencia, creo que sería mucho más fácil para todos ponerle algún apellido de los que os indico ahí, o otro similar, ¿no? No traumática, patológica, osteoporótica, o en el caso de la hemorragia cerebral, para que también quede claro que no es por un traumatismo craneoencefálico, pues también espontánea, hipertensiva, no traumática, patológica, lo que queráis. Y por otra parte, meter solo patologías o procesos que están o bien relacionados en cierto modo, o que hayan podido influir en el fallecimiento. Quiero decir con esto que a veces se incluyen unas causas que lo que crean son confusión. Por ejemplo, un episodio de un intento autolítico días previos o meses previos o incluso años previos, que no han tenido nada que ver con el fallecimiento, que luego ha sido, por ejemplo, por un ictus cerebral o por un carcinoma. Bueno, esta pregunta creo que también muchos médicos se la habrán hecho alguna vez, que si estamos obligados a hacer el certificado de defunción, ¿no? Evidentemente nadie nos puede obligar a rellenarlo, como no nos pueden obligar a hacer cualquiera de nuestras actividades médicas. No nos pueden obligar a intubar a un paciente, a hacer un electro, ni a nada de eso. Lo hacemos bajo nuestro criterio médico. Pero sí que es verdad que es un deber y que deontológicamente estamos obligados a ello. De hecho, así se recoge en el Código Deontológico, en el artículo 36, en el que dice que, a pesar de que es verdad que el médico que lleva al paciente es el que tiene la mayor responsabilidad para hacer el certificado, no es aceptable rehuir ese compromiso cuando podemos, o bien hemos presenciado el fallecimiento, o bien podemos acceder a la historia clínica. No solo acceder a la historia clínica, porque también nosotros tenemos la particularidad de colindar con otras regiones y que algunos de nuestros pacientes pertenecen al área sanitaria de Madrid, por ejemplo, pero sí que si disponemos de informes o documentación sanitaria que nos permita acreditar los antecedentes patológicos del paciente, pues también se considera que como a esos efectos como si accediésemos a su historia clínica. Vale, una vez que nos planteamos que la muerte es natural, nos pueden surgir otra serie de cuestiones, ¿no? Que nos hacen plantearnos si debemos o no debemos firmar ese certificado. En primer lugar, no lo conozco. Yo no he visto a este señor o a esta señora en mi vida y ahora tengo que decir de qué se ha muerto. Bueno, nosotros no conocer a un paciente, como ya hemos visto también en el Código Deontológico, no es un motivo para no certificar la defunción.
si tenemos datos, si tenemos acceso a algún antecedente patológico y además nosotros exploramos al cadáver y como igual que exploramos a un vivo, también hay ciertos signos como puede ser una cianosis esclavina o ausencia de lesiones externas o bueno, espuma, ¿no?, en los orificios nasales o la boca que nos puedan sugerir un edema de pulmón. Pues ya esto nos puede ir orientando para hacer un diagnóstico de la causa de la muerte más probable. Entonces, no sé la causa exacta, también es otra de las cuestiones. Pues lo que he dicho, no es más que una presunción diagnóstica más dentro de nuestra actividad laboral, dentro de todos los juicios diagnósticos que emitimos en los pacientes vivos, pues en el fallecido sería otro juicio diagnóstico más que por supuesto está sujeto a error diagnóstico, que es entendible y que no tiene mayor problema. Otra cosa sería, hay signos de putrefacción o bueno, lleva mucho tiempo fallecido, ¿no? Bueno, eso también es un criterio relativo porque si es verdad que si hay una putrefacción avanzada con cambios de coloración de la piel que no nos permiten explorar bien si un paciente tiene o no lesiones o incluso un periodo enfisematoso que llegamos a no reconocer las facciones, ¿no?, del paciente, pues evidentemente ahí no vamos a firmar ningún certificado por mucho que estemos convencidos que es una muerte natural. Pero si empieza a mostrar algunos signos de putrefacción, una mancha verde, pero el cadáver está conservado y se ve perfectamente si tiene o no lesiones, no tenemos por qué no certificarlo. Otra cuestión que preocupa bastante es que yo no sé si se ha intoxicado o si lo han envenenado. Bueno, esto es una cuestión que la verdad es poco frecuente, deriva un poco más de las series policíacas, ¿no?, y de las películas, pero igual que no nos lo planteamos ante un paciente que acude a puertas de urgencias, así de entrada, tampoco tenemos por qué planteárnoslo en un fallecido. Si no vemos signos como pueden ser pues blister vacíos, alguna cosa que no nos encaje, restos de droga por ahí o una documentación de alguna dependencia, alguna sustancia o alguna droga de abuso, no tenemos por qué pensar en esta posibilidad. Otra es que vivía solo, entonces ningún familiar te puede decir cómo estaba, cómo se encontraba, cuándo ha pasado esto. Bueno, eso tampoco nos tiene que preocupar porque, bueno, podemos hacer una aproximación de la data de la muerte. Y si vemos que la casa está bien, está todo ordenado, la casa incluso muchas veces está cerrada, han tenido que abrir los bomberos porque estaba cerrada por dentro la cerradura, es una tranquilidad más que nos da que no ha intervenido otra persona, ¿no?, en esa muerte. Y en el caso de la muerte súbita, bueno, es una particularidad porque dependiendo de la situación podríamos englobarla dentro de las muertes sospechosas de criminalidad que posteriormente veremos. Otra cuestión es que a veces nos encontramos que la persona tiene un traumatismo. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, tenemos que tener en cuenta que cualquier patología natural, si produce una pérdida súbita de conciencia, pues la persona, por efecto de la gravedad, cae al suelo. Cae contra la silla que tiene al lado o se choca contra el mueble. Entonces se puede hacer una lesión. ¿Qué tenemos que tener claro? Bueno, ¿está en el mismo plano o está en un plano inferior? Quiero decir, por ejemplo, una casa de 2 pisos y aparece justo al final de la escalera. ¿Hay elementos que puedan haber provocado una caída? Pues un taburete al que parece que estaba subido o una escalera de mano apoyada en la pared. La gravedad de las lesiones, ¿son contusiones simples o hay un hundimiento de cráneo o una fractura abierta? No es lo mismo. También la morfología, si nos encaja con la superficie contra la que ha quedado, si lo encontramos en el suelo y nos encaja que es una contusión contra un plano duro. Y la localización de las lesiones y la existencia de otras lesiones. Cuando una persona pierde la conciencia no pone las manos para evitar la caída, cae a plomo y normalmente con la cara. Entonces, pues eso también es otro de los datos que nos pueden ayudar. Por otra parte, ¿cuándo es cuando tiene que intervenir el forense y, por tanto, no certificar? Bueno, pues a lo largo de la legislación española, en numerosos apartados aparece que actuamos cuando hay una muerte violenta sospechosa de criminalidad. Así queda reflejado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el Reglamento de los Institutos de Medicina Legal, en nuestro propio Reglamento de Médicos Forenses y, por otra parte, en la Ley del Registro Civil también se hace referencia a que actuaremos cuando falte el certificado médico o cuando sea incompleto o contradictorio. Por eso la importancia de poner una causa claramente natural en el certificado.
Pero no solo en España, también la legislación europea, o bueno, a nivel europeo también se considera que se deben practicar las autopsias en las muertes no naturales, ya sean obvias o sospechosas, que serían las sospechosas de criminalidad. A pesar de todo esto, y de que parece que está bastante clara nuestra actuación, deciros que más de la mitad de las autopsias judiciales que se hacen en España son de etiología natural. Entonces, a priori serían autopsias que no estaría indicado hacer judiciales. ¿Y qué implica todo esto? ¿Qué implica que actuemos? Bueno, pues se inicia un procedimiento judicial, porque siempre actuamos bajo el marco judicial. Hay una actuación policial obligatoria. Hay la actuación del médico forense, por supuesto. Puede actuar o no la policía científica y judicial. El fallecido pasa directamente al depósito judicial hasta que se haga la autopsia y el juez autorice que se pueda disponer de él, con lo cual pasan al menos 24 o 48 horas desde que el fallecido se muere hasta que la familia puede disponer de él para velarlo, enterrarlo o lo que consideren. Y, por supuesto, crean una gran distorsión a la familia porque, por los dos motivos esos, no pueden, se retrasa, ¿no?, el inicio del duelo y de despedirse del familiar, y, por otra parte, se ven involucrados en una vorágine judicial de la que no tienen información y en la que se sienten bastante perdidos, y más en un momento como ese, ¿no? En cuanto a la muerte súbita, bueno, generalmente se acepta en los foros, sobre todo de cardiología, que es aquella que ocurre de forma súbita e inesperada, menos de una hora desde el inicio de los síntomas. Sobre todo es cardíaca, existiendo una cardiopatía de base conocida o no, y en la infantil tenemos la particularidad de que tenemos que tener en cuenta que puede ser violenta sin que haya signos externos evidentes por la desproporción de fuerzas, ¿no? Creo que es bastante evidente. Siempre nos planteamos normalmente cuál ha sido la causa de la muerte, si estaba en una persona joven y sana, si sus familiares pueden estar en riesgo porque sea una cardiopatía familiar o si pudo haberse evitado. Sobre todo esta es la pregunta que creo que más os haréis vosotros. Entonces, cuando hacemos la autopsia, que muchas veces es por eso, porque precisamente es inesperada, no sabemos lo que ha pasado, no podemos explicárnoslo desde el punto de vista médico y acabamos haciendo la autopsia judicial, decir que generalmente es una patología natural que no tiene ningún tipo de repercusión judicial. Pero bueno, sí que es interesante hacerlo en ciertas circunstancias para identificar patologías hereditarias, para proporcionar ciertos datos morfológicos que pueden ser importantes para luego tratar a las familias, para almacenar muestras biológicas y hacer pruebas genéticas y lo mismo, que nos permitan identificar la etiología y canalizar un poco a las familias, ¿no?, entre estos grupos multidisciplinares para hacer todo el diagnóstico y el tratamiento posterior. Deciros que realmente las muertes súbitas podríamos considerar cualquier muerte inesperada, pero dentro de una lógica. Hombre, una persona que muere de repente con 75 años, es que solo tomaba pastillas para la tensión, ya, pero estaba muy bien, era activo, pero tiene 75 años, no va a tener una cardiopatía familiar porque ya se hubiera manifestado anteriormente y sea lo que sea, ha ocurrido en un organismo que ya tiene una edad, con unos órganos con cierta insuficiencia degenerativa, ¿no? Por último, como conclusiones, quería dejar unas ideas claras, y es que, bueno, el certificado de defunción es un acto médico más y es una obligación deontológica, como hemos visto. Que la mayoría de las veces la causa de la muerte es una presunción diagnóstica más y que por lo tanto cabe el error y no debemos preocuparnos por eso. Que cuando el forense actúa en una muerte natural, la estamos transformando directamente en un procedimiento judicial con todo lo que conlleva. Que una muerte judicial imposibilita a la familia disponer del cadáver hasta que el juez lo autorice. Que además judicializar una muerte supone una sobrecarga importante de recursos públicos, tanto por la actuación policial como por la nuestra, la realización además de la autopsia y posteriores posibles pruebas complementarias. Y en cualquier caso, en caso de cualquier duda, siempre hay un forense de guardia que, al igual que se consultan los casos con otros compañeros especialistas en cardiología, neumología o cualquier otra especialidad, pues somos compañeros y creo que estamos para un poco todos trabajar en equipo, intentar resolver la situación de la mejor forma posible, ¿no? Y nada, muchas gracias.
Y por último, don Eduardo Laparra acabará la última ponencia de esta mesa, que seguro que estáis todos ya deseando acabar. Me parece muy interesante también lo que va a contar sobre el uso de desfibriladores en Castilla-La Mancha y, bueno, y la ley que nos articula para poder utilizarlos. Bueno, buenas noches a todos. Me llamo Eduardo Laparra, soy licenciado en farmacia, tengo la especialidad en farmacia hospitalaria aquí en esta casa, he sido inspector sanitario en la Delegación de Sanidad y actualmente ocupo el puesto de jefe de servicio de planificación, ordenación e inspección sanitaria en la Delegación de Sanidad. Nuestra principal función en el servicio es la autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, el control y la inspección, pero también llevamos otras funciones y entre ellas es el control, la inspección y el registro de los desfibriladores externos automáticos, semiautomáticos, fuera del ámbito sanitario. Bueno, estos productos sanitarios se regularon inicialmente en Castilla-La Mancha con el Decreto 9/2009. Actualmente ese decreto está derogado por el Decreto 4/2018. Esto es debido, pues, bueno, como bien conocéis, a los avances científicos, a los avances tecnológicos y también a la implantación de la administración electrónica, que nos ha facilitado en este sentido mucho el trabajo. Este decreto, bueno, en primer lugar, habla de terminología. Define lo que es un desfibrilador externo automático. Lo define como un producto sanitario dotado de un sistema de análisis del ritmo eléctrico cardíaco capaz de identificar las arritmias mortales tributarias de desfibrilación y administrar una descarga eléctrica para restablecer el ritmo cardíaco viable, con altos niveles de seguridad. Y como ha dicho antes un compañero, los hay de dos tipos, automáticos y semiautomáticos. Los automáticos, cuando los despliegas y pones los parches, si se necesita, da el chispazo, la descarga eléctrica, y los semiautomáticos piden al primer interviniente que apriete un botón. ¿Qué entiende el decreto por primer interviniente? Estamos hablando fuera del rol sanitario. Pues se entiende como aquella persona que llega primeramente al incidente, identifica la situación de parada y lo primero que tiene que hacer es, lógicamente, llamar al 112 y posteriormente, con una docencia que ha recibido, que ahora lo pasaremos a comentarla, iniciar las maniobras básicas de resucitación y utilizar el DEA mientras llegan los equipos de emergencias extrahospitalarias. Bueno, ¿qué objetivo tiene este decreto? Bueno, el objetivo que tiene es la instalación y el uso de los desfibriladores externos automáticos y semiautomáticos fuera del ámbito sanitario. Tiene como objetivo también la formación inicial y continuada del personal cuya titulación no le habilite para el uso de los desfibriladores. Y también tiene como objetivo acreditar a aquellas empresas o a aquellos particulares que quieran formar a estos primeros intervinientes. Y luego, por último, también tiene como objetivo organizar los registros. Y en estos registros, pues bueno, se pueden explotar y sí que hay bastantes desfibriladores tenemos registrados aquí en Guadalajara. No he traído datos, pero bueno, de cabeza lo recuerdo. Bueno, ¿qué aplica este decreto? Bueno, pues este decreto aplica a todos los desfibriladores que se instalen en espacios no sanitarios, tanto públicos como privados. Y también este decreto aplicaría a los desfibriladores domésticos, a los desfibriladores particulares, pero de forma voluntaria. ¿Qué requisitos son necesarios para instalar un desfibrilador? Bueno, pues tanto las entidades públicas o privadas que procedan a la instalación de un desfibrilador deberán contar con un espacio accesible y adecuado, con señalización del desfibrilador y aparecerá en los mapas de ese local. Actualmente, quien lo solicita pues son las grandes superficies, tenemos campos de fútbol, polideportivos, ayuntamientos, fundamentalmente también ayuntamientos, y vehículos móviles, policías locales, policías nacionales y protección civil. ¿Qué requisitos aparte también? Pues el lugar de la instalación ha de tener una dotación mínima de material, ha de tener el desfibrilador, ha de tener 2 juegos de parches, uno adulto y otro pediátrico, una batería accesoria, dispositivos de barrera para ventilación boca a boca, rasuradora, recordatorio de llamar al 112 y algoritmos sobre los pasos a seguir en las maniobras de RCP y utilización del DEA. Muy importante,
para registrar una instalación, tener personal autorizado para el uso del DEA durante todo el tiempo que permanezca abierto al público el lugar donde está instalado. Esto lo dice el decreto. Durante el tiempo que esté abierto tiene que haber personal formado, con lo cual tenemos que ser consecuentes con esto y, sobre todo, pues bueno, los titulares de estas instalaciones, que lógicamente la inspección pues lo exige. Luego, contar con servicio de telefonía integrado o no en el desfibrilador para comunicación inmediata con el 112. Los nuevos desfibriladores que van apareciendo pues llevan un sistema de telefonía que cuando se abren pues directamente contactan con el 112. Y los más antiguos pues exigimos una telefonía móvil y con un sistema de altavoces externos que se mueva con el desfibrilador. Y en último lugar, los titulares de estas instalaciones deben garantizar, como todo, la conservación y el mantenimiento. El servicio dispone de 6 inspectores que aleatoriamente, pues anualmente, pues 4 o 5 instalaciones de estas supervisamos y aparte, pues con una periodicidad bianual también requerimos el certificado de mantenimiento, el último certificado, para asegurarnos de que está en condiciones y que tiene la batería accesoria y los parches no caducados, etcétera, lo que todos sabemos. Estos titulares que quieren instalar un desfibrilador, ¿cómo lo tienen que hacer? Bueno, pues se tienen que dirigir a la Administración a través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Ahí hay entras en la sede, desfibriladores, y es una declaración responsable. Esa declaración responsable, pues se tiene que identificar el lugar de la instalación, descripción del espacio físico concreto, la marca, modelo, número de serie y fabricante del desfibrilador, así como referencia a los dispositivos para llamar al 112. Con esa solicitud pues nos tiene que adjuntar, si es una persona jurídica, pues la escritura de constitución de esa sociedad y el poder de representación de la persona que hace la solicitud. Y si es una persona física, el DNI. Y también la relación de las personas autorizadas para el uso del DEA. Toda esta documentación se valora por el inspector que le corresponda, hace un informe favorable o desfavorable y, si es favorable, se emite una resolución de inscripción. Esa resolución se envía al interesado y queda registrado el desfibrilador. ¿Qué personal marca el decreto que está autorizado para el uso de los desfibriladores fuera del ámbito sanitario? Bueno, pues marca licenciados en Medicina y Cirugía o graduados en Medicina, diplomados o graduados en Enfermería, otros profesionales sanitarios de esos niveles académicos que en su currículo formativo incluya formación en soporte vital básico, técnicos en emergencias sanitarias, personal que esté en posesión de un certificado académico oficial que acredite que ha superado la unidad formativa de formación profesional en soporte vital básico y aquellas personas que hayan superado los cursos de formación inicial y continuada cuyos contenidos se establecen en el anexo 3 de este decreto y homologaciones de las comunidades autónomas. ¿Cuál es el objetivo de la formación de los primeros intervinientes? Pues han de identificar la situación de parada, alertar a los servicios 112, iniciar las maniobras básicas de resucitación y utilizar un desfibrilador externo mientras llegan los equipos de emergencia. ¿Cuál es el equipo docente que forma a los primeros intervinientes? Bueno, pues el equipo docente puede ser licenciados en Medicina y Cirugía o graduados en Medicina, diplomados o graduados en Enfermería, así como otros profesionales sanitarios de esos niveles que dentro de su currículo formativo incluya soporte vital básico y manejo del DEXA, técnicos en emergencias sanitarias y personal que esté en posesión de un certificado académico oficial que acredite que ha superado la unidad formativa de formación profesional en soporte vital básico. Una figura muy importante del equipo docente, y que lógicamente se exige, es la del coordinador. El coordinador ha de ser o médico o enfermera o enfermero y además cumplir una serie de requisitos. Uno de estos requisitos, o experiencia mínima de 18 meses en urgencias hospitalarias, transporte asistido, reanimación o cuidados críticos, formación mínima de 500 horas teórico-prácticas en urgencias y emergencias con 25% de prácticas presenciales, o poseer una de estas especialidades, intensiva, anestesia y reanimación o cardiología. ¿Cuál es el contenido y la duración de los programas formativos de los primeros intervinientes? Bueno, pues cuando parten de cero hay que darles una formación de 8 horas y luego cada 2 años hay que darles una formación continuada de 4 horas. ¿Cuáles son los contenidos que marca el decreto que tienen que recibir? Bueno, pues las recomendaciones del Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar.
papel del primer interveniente en la cadena de supervivencia, RCP básica, utilización del DEA. Y contenidos prácticos, reconocimiento de la parada, manejo de la situación con 1 y 2 intervinientes, vía aérea y manejo del DEA. Formación de material pedagógico que tienen que tener estos docentes. Bueno, decir que cada edición de alumnos, como máximo 21 alumnos. Y el material ha de ser un maniquí de simulación que permita las prácticas de maniobras de soporte instrumental, vía aérea, masaje cardíaco externo y utilización del DEA. Un maniquí de RCP dotado de indicadores de idoneidad y calidad de las técnicas de soporte respiratorio y circulatorio. Material de proyección informático de apoyo a las exposiciones. Y luego, la edición como máximo es de 21 y luego hay que dividirlo en grupos de 7 alumnos. Cada grupo de estos tiene que tener un docente y este material. Un maniquí de adulto, uno de infante y otro de lactante, que permita la práctica de soporte vital básico. Un DEA de formación homologado, mascarillas para ventilación, una bolsa autohinchable para adulto y pediatría, un juego de cánulas orofaríngeas de diferente calibre y un dispositivo de barrera para ventilación boca a boca de uso individual por alumno. Otro de los objetivos que marca el decreto es la acreditación de las entidades de formación, de estas escuelas que forman a los primeros intervinientes. Bueno, pues las personas que estén interesadas o la empresa que esté interesada, la solicitud de acreditación dirigida al ICS. Esta era una competencia que teníamos nosotros antes, la Delegación de Sanidad, y ahora es el Instituto de Ciencias de la Salud de Talavera de la Reina. La solicitud se hace también vía electrónica. Esa solicitud o declaración responsable, pues hay que declarar que se dispone la bibliografía, el equipo audiovisual y material pedagógico que marca el anexo 3, más la relación de personas que componen el equipo docente, que lógicamente, fundamental, el coordinador y resto. Cuando los inspectores tienen esa documentación, la valoran y, igual que antes, emiten el informe correspondiente, que si es favorable, se emite una resolución de acreditación. Esa resolución para esa escuela tiene una vigencia de 5 años. Previo a la caducidad hay que renovarla. Cuando la escuela imparte un curso y lo termina, pues lógicamente tiene que transmitir esa información a quien la ha autorizado, que es el Instituto de Ciencias de la Salud. ¿Cómo lo transmite? Pues también a través de vía electrónica, con una memoria que tiene que contener pues la entidad de formación, nombre de la persona que coordinó la actividad, lugar donde se impartió la formación con expresión del mobiliario y equipamiento, contenido, duración y organización de la actividad, si es inicial o si es de reciclaje, las 4 horas, relación del equipo docente, para ver si por cada 7 alumnos hay docente o escasean, y luego la relación de alumnos que han superado la evaluación. Esos que han superado la evaluación, el ICS les elabora un carné que tiene una validez de 2 años y se los envía personalmente a ellos. Y luego el decreto, el último objetivo que tiene son los registros. Hay registros de entidades formadoras acreditadas que cuando teníamos esa función aquí en Guadalajara teníamos 6 entidades acreditadas. Ahora la tiene el ICS, es cuestión de mirar el registro. Personas autorizadas para el uso del DEA hay cientos, porque ya se lleva tiempo. 2 minutos. Y además, yo creo que las empresas en este sentido son serias y preguntan mucho. Y luego el registro de instalaciones con DEA pues también funciona. Fundamentalmente lo que os he dicho, ayuntamientos, campos de fútbol, polideportivos y coches móviles. Y en el registro en Guadalajara tenemos unas 50 instalaciones con desfibrilador. Y esto es todo. Gracias por la atención. No sé si alguno tenéis alguna pregunta que hacer a algún ponente de la mesa. O pedirle a Cristina algo, que ha salido gratis esta mesa. Sí. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es para la doctora Rosa Camacho. No sé si he entendido muy bien, en el caso de, por ejemplo, acudir a un domicilio en el que nos avisan porque hay una persona joven que tiene una parada cardíaca y tras realizar las maniobras de reanimación y no ser válidas, en ese caso, al no tener ninguna patología o no contarnos ninguna patología previa, ¿tendríamos que llamar al médico forense, a la policía judicial o firmar simplemente el parte de función? Sí, bueno, en el caso que me comentas, si es una persona joven que efectivamente no ha sido diagnosticada de nada, porque
hay otras personas jóvenes que están diagnosticadas de una cardiopatía importante o de otra enfermedad, ¿no?, importante, y que en un momento determinado fallecen. Pero en principio soy una persona sana, con un buen aspecto general, sin ningún tipo de antecedentes. Son estas muertes que consideramos muertes súbitas que se suelen judicializar, no tanto por la importancia judicial que tengan, porque ya os digo, la mayoría, si no todas, son muertes naturales, con lo cual no ha intervenido ninguna persona, pero sí que es verdad que lo importante es estudiarla, y sobre todo lo importante es estudiarla para aclarar si hay algún tipo de patología que sea hereditaria y que podamos tratar en las familias y prevenir otras muertes dentro de la familia. Como no está bien articulado realmente hacerlo desde un punto de vista clínico, en estos casos, pues sí que es verdad que se judicializa y hacemos la autopsia y hacemos todas las pruebas pertinentes, pero siempre con este objetivo. O sea, aquí ya no es tanto un objetivo de resolver la cuestión judicial, sino más una labor social dentro de nuestra función, ¿no?, como funcionarios públicos y como médicos, claro. Y tenía ya otra pregunta, no sé si viene muy acorde. ¿Existen las autopsias blancas? ¿O que no dejen una clara...? Sí, sí que existen, y además en el caso de las muertes súbitas en muchas ocasiones nos encontramos que, a pesar de la enorme batería de pruebas complementarias que pedimos, no se encuentra una causa clara. Muchas veces corresponden, bueno, después se hacen estudios genéticos a veces, y sí que se encuentran mutaciones relacionadas sobre todo con canalopatías, que el corazón es estructuralmente normal, y bueno, macroscópica y microscópicamente no dejan nada, pero sí que hay ciertas mutaciones de genes relacionados con canalopatías o con otro tipo de arritmias. Y entonces, en el caso de una muerte, o sea, de una autopsia en blanco, ya se quedaría así, se cerraría el caso judicial, entiendo yo. Sí, nosotros lo que hacemos es que mandamos las muestras al laboratorio de referencia para estudios toxicológicos, microbiológicos cuando los consideramos, histopatológicos, y allí sí que es verdad que no hacen los estudios genéticos, pero nosotros hacemos de puente de unión, por eso decíamos lo de la conexión, de canalizar un poco a las familias, porque una vez que se tienen todos los resultados y se sospecha en algún tipo de cardiopatía estructural familiar, o bien una canalopatía o alguna arritmia que pueda ser familiar, se pone a disposición de la familia la sangre del fallecido para que se realicen estudios genéticos y se localicen las mutaciones existentes, y a partir de ahí poder buscarlas en la familia. Muchísimas gracias. Nada. Hola, buenas tardes. Esta ha sido a petición de Joaquín y a petición del comité que ha organizado estas jornadas, ya que, bueno, primero presentamos, somos Maite, Paula y yo, me llamo Miriam, somos del equipo de trasplante del Ramón y Cajal, y venimos a estas jornadas un poco invitados y nos dijeron en el correo, hombre, hacer alguna pregunta ya que venir, ¿no?, a esta mesa. Bueno, la exposición ha sido muy buena y os invitamos a la vuelta a las jornadas en marzo que tenemos en el Hospital Ramón y Cajal de trasplantes, para que sigamos hablando de este tema tan interesante. Pero quería yo lanzar dos preguntas. Una, Cristina, ¿por qué creéis que os habéis estancado en la parada, o sea, en la donación en asistolia no controlada? Y a las enfermeras, ¿cuál es la tasa que tenemos aquí de donante en asistolia controlada? Y bueno, se me ocurren muchas más, pero os invitamos a que en marzo vengáis allí a Madrid. Pues nos hemos estancado porque el procedimiento, después de arrancamos a elaborar el procedimiento en el 2005, por fin en el 2011, el 1 de enero del 2011 lo pusimos en marcha. Hicimos los casos que os he comentado. Después, bueno, pues en Castilla-La Mancha hubo un cambio de gobierno y paralizó completamente el procedimiento, con lo cual se retomó nuevamente y se actualizó a fecha del 2016, y del 2016 ahora, pues insisto, entre que las paradas yo creo que las atendemos mejor, que los hospitales están cada vez más centrados, lo cual me parece positivo, en la donación en asistolia controlada. Pero sobre todo yo creo que lo que todavía nos falta en nuestro servicio es realmente el creerlo, es decir, el
contar con ello. A mí me ha pasado que estando de guardia me han llamado, bueno, pues ha habido una parada de una persona que cumple criterios y yo hablar con la unidad y decir, oye, ¿por qué no habéis activado un donante en asistolia? Y decirme el médico, uy, porque no me he acordado. Entonces, creo que es algo, esto es como todo, es decir, hay que pensar en ello. La donación en asistolia no controlada en Castilla-La Mancha supone que a la vez, igual que en Madrid, el llevar a un paciente, insisto, de Moratalaz al 12 de octubre y llevarlo al clínico, no pasa nada, nadie te va a preguntar nada. En Castilla-La Mancha, el coger un paciente de Brihuega y llevártelo al 12 de octubre es como moverlo de Cincinnati a Hong Kong. Entonces, y tienes que hablar con la familia. Y hablar con la familia y plantearte la donación de órganos es una cosa muy dura y sobre todo piensa lo que comentaba antes. Es decir, en el hospital todo el mundo se está preparando y demás. Nosotros nos metemos en la casa de la gente. Vamos, a mí me viene siempre a la cabeza el caso que os he contado antes de un señor que venía de misa y que se iba a sentar con la familia. Entonces, una hora después le estábamos preguntando a su mujer si tenía algún inconveniente, qué le parecía que me lo llevara desde esa distancia al 12 de octubre para convertirlo en donante de órganos. Entonces, ojo, esa comunicación es complicada, pero tengo que decir una cosa también que es importante y es que también nos hemos encontrado con casos en los que son las propias familias, a mí me lo cuentan compañeros de nuestras unidades, que son las propias familias las que dicen, oye, que quería ser donante de órganos. Entonces, que nosotros no hagamos nada, es decir, yo creo que tira mucho el que nosotros, los propios profesionales de las unidades de emergencias, tenemos que estar encima de ello. Eso yo creo que es el punto fundamental. Que sí, que luego nos ponemos en marcha y que me han rechazado pacientes, totalmente de acuerdo, pero no por eso voy a dejar de hacerlo. Perdona, es que no he comprendido bien tu pregunta. ¿Te refería a la donación asistolia controlada, concretamente en Guadalajara? A ver, como he dicho en la exposición, en Guadalajara todavía no está instaurada. Vamos, está en trámite. Y queda muy, ¿nos puede decir Pablo como coordinador? En Guadalajara estamos en vías de instalarlo. Esta semana hemos ultimado las últimas reuniones con los jefes de servicio, hemos informado a los forenses, os llegará el documento. Entonces nos pilla un poco, nos ha venido un poco todo muy justo y hemos querido aprovechar las jornadas pues un poco para exponer lo que nosotros vamos a hacer a partir de ya. O sea, esto es como que estamos empezando ahora mismo, ¿sabes? Por eso de momento no hemos tenido ningún caso. Hemos tenido posibles casos que nos han servido un poco para ver si realmente era posible o no era posible planteárnoslo aquí y efectivamente hemos visto que sí y por eso nos hemos decidido intentarlo. No tenemos el soporte que nos hace falta para la extracción, por eso vamos a depender de otros hospitales del SESCAN como son Toledo o Albacete, porque vamos a empezar con una extracción súper rápida y de momento vamos a depender de ellos para la extracción. Entonces, bueno, es un poco como dice Cristina, al final Castilla-La Mancha es un sitio un poco complicado para empezar cosas nuevas, pero bueno, nos quita la ilusión y las ganas de hacerlo. Decir que tenemos datos de Albacete, 2013-2018, donde ha habido 30 donantes, bueno, han sido 30 donantes, 38 trasplantes y se han extraído 48 riñones y 2 hígados. Una última pregunta ahí arriba. Perdona, ¿me oyen? Quería preguntarle al compañero Eduardo. En el decreto, si no me equivoco, pone que excepcionalmente cualquier persona puede usar un DESA en caso de que no haya facultativo o nadie entrenado. ¿Es cierto? Vale. Sí, es así. Lo que pasa que, bueno, que a la hora de autorizar las diferentes instalaciones sí que exigimos que durante todo el tiempo de funcionamiento haya personal formado, porque es que son capaces de tenerlo, ¿sabes? Bien sean conserjes, bedeles, claro, porteros, auxiliares... Sí. Exigimos eso. Sí que hay gente que se escuda. Oye, es que la norma te dice que excepcionalmente, claro, pero es que es excepcionalmente. Claro, yo me refiero a ese punto, pero no de forma general. Sí, no a la formación, que me parece lo ideal, lo perfecto, pero en caso de que no se encuentre nadie y alguien sea capacitado, una persona con su buen sentido común, lea las instrucciones. El decreto a ese respecto te dice que cualquier persona llamando al 112 y siguiendo las instrucciones del 112. Perfecto, muchas gracias. Eso es lo que marca. Gracias. La última pregunta, Andrés, y terminamos con la mesa, si no nos eternizamos.
es una de dineros. ¿La ONT o el sistema de salud en la actualidad paga los costes de repatriación del cadáver vacío a su pueblo? Lo digo porque yo trabajo en Tomelloso. Convenzco a la familia, somos buena gente, de hecho sigo allí, me puede haber cambiado y no me he cambiado. Y convenzco a la familia, dime usted, está muerto, que no se lo creen. Dice, entonces no se lo llevan a Ciudad Radio, una ciudad, vamos a Madrid, 12 de octubre. Ah, mejor, digo, ya, pero lo que pasa es que es para sacarle un poquito los órganos, las tripas a usted. Y entonces luego le cargan el gasto de la repatriación a su pueblo. Hoy día, ¿alguien cubre eso hoy día? Los gastos de repatriación de los cuerpos que han sido donantes no los paga la familia. O sea que cuando me vuelvan a ver, cuando vengan de entierro, me van a buscar a mí. No, ese coste, es decir, el paciente, el castellano-manchego, que es trasladado por el servicio de emergencias al 12 de octubre y se convierte en donante, el retorno de esa persona, y insisto que, bueno, Rosa seguro que os puede dar más detalles de lo que es una persona en Madrid, devolvérsela a Castilla-La Mancha, tiene toda una serie de implicaciones legales. Es decir, ese coste no lo paga la familia, lo paga el hospital que ha recibido al paciente. Eso es una de las cosas, igual que hay detalles muy particulares. Por ejemplo, si nosotros trasladamos un donante, una de las cosas que se hace desde el centro coordinador es facilitar el traslado de la familia. Es decir, poneos en la situación de insisto, un señor, yo os pongo casos reales, el señor que iba a desayunar con su familia y que de repente dice ¡ay! Y se para. Y que a la mujer y a las hijas les estás diciendo que te lo vas a llevar al 12 de octubre para que sea donante. Es decir, a esa señora pretendes que coja su coche y se vaya conduciendo 200 kilómetros para luego allí que le digan, y además tú le estás explicando que es posible, es decir, igual sí, igual no. Es decir, le tenemos que facilitar el traslado. Si hay que, es decir, nosotros ya buscamos las vueltas para esa persona facilitarle el traslado. Y luego, por supuesto, el cuerpo, es decir, tenemos que retornarlo. No podemos llegar después y decirle a la señora, ahí se ha quedado en Madrid, tráigaselo usted ahora de vuelta a su pueblo. No, todo eso se le facilita y todo eso se hace. Y perdonad, me vais a 30 segundos para contaros un caso muy particular para que veáis que además es posible. Tuvimos un caso de un paciente en un pueblo que está a 1 hora y 5 minutos del 12 de octubre, que varón, 40 y tantos años, parada no recuperada, que se inician maniobras de reanimación, no se consigue, la familia consiente en la donación de órganos, se traslada al 12 de octubre y 5 minutos antes, en la Avenida de los Poblados, a mí me llamaron directamente, me dicen, acaba de recuperar pulso, ¿qué hacemos? Al 12 de octubre, es decir, se entra, se avisa al 12 de octubre y se le dice, oye, acaba de recuperar pulso, a la mesa de hemodinámica, se hizo el cateterismo, la persona recuperó la función cardíaca, se introdujo en hipotermia y a las 24 horas estaba en muerte encefálica y al final fue donante en muerte encefálica. Es decir, hay situaciones ya particulares que a veces rayan un poco en lo estrambótico y ese paciente luego se retornó a su pueblo de Toledo, por supuesto, sin coste a la familia. Es decir, eso lo asume el hospital, ¿vale? Bueno, pues nada más. Creo que Rubén nos va a clausurar un poquito estas jornadas y todo tuyo el micrófono, Rubén.